Va. Pues vamos a comenzar leyendo Romanos 10, versículo 13. Y estoy leyendo desde la NBLA. ¿Ok? Es la Biblia que ocupo siempre. Dice el versículo 13, dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Ok? Este texto, si notan, es extremadamente importante, porque este texto nos anuncia a nosotros cómo es que alguien llega a ser salvo, ¿no? Aquí, de hecho, coloca varios pasos, ¿no? ¿Cómo llegas a ser salvo? Llegas a ser salvo porque invocas el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque creíste en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque alguien te predicó el nombre del Señor y escuchaste. ¿Por qué? Porque alguien fue enviado a predicarte el nombre del Señor, ¿no? Entonces está dándonos un tema extremadamente importante, porque si tú quieres que alguien sea salvo, de tu familia, de tus amigos, de tus padres, hermanos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, si tú quieres que alguien de ellos sea salvo, o quieres que los pueblos del mundo sean salvos, necesitas hacer esto, ¿no? Este proceso para llegar a la fe. No hay ningún otro, ¿no? Este es el único proceso que hay para llegar a la salvación. ¿Ok? Entonces noten aquí, esto es bien, bien importante. Necesitamos memorizar estos pasos. Y si notan, de hecho, no está muy complicado, o sea, los pasos son muy sencillos, ¿sí? Pero vale la pena que dediquemos este estudio a observar exactamente cuáles son esos pasos. ¿Ok? Ahora, antes de que comencemos a observar los pasos de cómo se salva una persona, quiero que noten ustedes en el texto que el punto principal de este pasaje no es cómo se salva una persona, ¿sí? Eso es como un segundo punto. El punto principal de este pasaje lo podemos observar nosotros por los últimos versículos que leí, ¿sí? Dice en el versículo 16, noten, sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio. Está hablando en pasado, ¿notan eso? Está diciendo, hay unas personas que escucharon el evangelio, pero no hicieron caso. ¿Quiénes son? Pregunta, alguien aquí que me conteste. ¿Quiénes son? Los que no hicieron caso. Los incrédulos, sí, exactamente. En este pasaje, los que no hicieron caso fueron los israelitas. Entonces, noten aquí que dice, versículo 16, no todos hicieron caso al evangelio porque Isaías dice, Isaías le predicó a los israelitas. Y lo que estaba pasando con Isaías es lo mismo que está pasando en el tiempo de Pablo, dice, ¿sí? ¿Qué está pasando en el tiempo de Pablo? Que hay muchos israelitas que no han llegado a creer, ¿sí? Y ese es el contexto en el que se encuentra esto. Entonces, noten, el punto de este pasaje, como lo ha sido del capítulo 9 y el capítulo 10, es que los israelitas no están creyendo. La mayor parte de ellos está perdido, ¿sí? Y aquí nos está diciendo por qué están perdiéndose. Porque a pesar de que recibieron el evangelio, no lo creyeron, ¿sí? Entonces, cuando está haciendo estas preguntas del versículo 14 al versículo 16, al versículo 15, perdón, estas preguntas son como retóricas. Está diciendo como si hubiera alguien que está retando a Pablo y le está diciendo, ¿cómo pues invocarán los israelitas a aquel en que no ha creído? ¿Sí? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿No han escuchado ellos el evangelio? ¿Y cómo oirán si no hay a quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? ¿Sí? Pero la respuesta de Pablo es, cuán hermosos son los pies del que anuncia el evangelio del bien. O sea, sí se les ha predicado, ¿sí? Sí recibieron el mensaje, ¿sí? Noten otros versículos que destacan esto. Por ejemplo, el versículo 21. Chequen el versículo 21. Versículo 21. En cuanto a Israel, dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. ¿Sí? Notan, está diciendo,
Israel, yo le extendí mis manos y no se acerca a mí. ¿Sí? Entonces, el punto principal de este pasaje es básicamente esto. El punto principal es decir que se le ha predicado a Israel y no han creído. ¿Sí? El punto principal es decir que se le ha predicado a Israel y no han creído. Y eso lo vamos a platicar la próxima semana. No esta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta nos vamos a dedicar a los primeros versículos. Versículo 14 y 15 sobre todo. ¿Sí? Entonces, en el día de hoy nos vamos a concentrar en el punto secundario. ¿Cuál es el punto secundario? El punto secundario es enviar a gente a predicar. El punto secundario que vamos a estar sacando nosotros el día de hoy es que hay que predicar el evangelio. Que para que alguien crea, tiene que ser predicado el evangelio. ¿Sí? Eso es bien, bien importante, hermanos. No sé si les ha tocado a ustedes escuchar algo similar a esto. Yo asumo que a todos les ha tocado. Pero aquel que diga, ejemplo, tu más importante predicación es tu vida, ¿no? Tú no tienes que decir absolutamente nada, solamente tienes que esperar que todas las personas vean cómo es que tú has cambiado y entonces eso los va a transformar. ¿Sí? Ok, tiene algo de cierto eso. Tu vida ciertamente tiene que ser cambiada. ¿Sí? Pero este pasaje nos dice que es imposible que alguien se salve si tú no das palabras. ¿Sí? Este pasaje nos está diciendo básicamente es necesario que alguien les predique para que sean salvados, para que crean, para que conozcan a Dios primero, ¿sí? Y para que lo invoquen, ¿sí? Entonces, es bien importante que nosotros sí prediquemos, ¿sí? Si tú quieres que tu familia, tus amigos y las naciones sean salvadas. Entonces vamos a observar los pasos el día de hoy. Los pasos que están en el versículo 14 y 15. Chequen. Y voy a reordenarlos, porque si notan, Pablo los coloca como en sentido inverso, ¿no? Comienza por la parte de invocar, porque eso es lo que tiene el versículo 13, ¿sí? El versículo 13 decía que cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo, ¿sí? Entonces ahora empieza desde invocar, que es el paso final, y se empieza a ir hacia atrás. Pero para hacerlo más fácil para nosotros, vamos a ir en el orden en el que sucede, ¿ok? Son 5 pasos. ¿Quién les va? 5 pasos. Primero que nada, debe enviarse un predicador. ¿Ok? Primero que nada, debe enviarse un predicador. Se les voy a volver a pasar porque se pasó sin los puntos. Y está medio difícil leerlo así. Entonces, denme segundos. ¿Ok? Ahí está. Debe enviarse un predicador. Segundo paso. ¿Saben qué? Si quieren, no los anoten ahorita. Nada más porque voy a dar una versión corta. Ahorita les estoy diciendo la mitad. Pero la versión corta está mucho más sencillo que lo que voy a decir de ahorita. Bueno, nada más para que lo veamos primero en el texto. Sí. Chequen, dice el paso 1, debe enviarse un predicador, ¿sí? Segundo paso, el predicador debe predicar las buenas nuevas, ¿ok? O sea, el evangelio. Tercero, las buenas nuevas, o sea, las buenas noticias predicadas deben ser escuchadas, ¿sí? La cuarta parte, estas buenas noticias deben de creerse. Y la quinta parte debe ser una creencia tal que se invoca a Dios. Esa es la parte final. ¿Okay? Entonces, ahora sí se los doy de forma resumida. Es enviar, predicar, enviar, predicar, oír, enviar, predicar, oír, creer, creer y final, invocar a Dios. ¿Ok? Se envía, se predica, se oye, se cree y se invoca a Dios. Y estos 5, todos son necesarios. ¿Va? Entonces, esos son los pasos que estamos viendo aquí. Entonces, tiene que enviarse un predicador, tiene que predicarse el evangelio, tiene que oírse el evangelio, tiene que creerse y se tiene que invocar al Señor Cristo, ¿sí? O a Dios. ¿Va? Entonces, son los pasos. Bien sencillito, ¿no?
Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Básicamente, ¿en qué consiste cada uno de ellos? Esta parte está bien bonita. Sí, sí, bien, está bien, bien importante. Y ahí sí vamos a comenzar desde el orden en el que viene aquí. ¿Va? Entonces, nada más era darle los pasos para que los tengan en el orden en el que van, pero ya vamos a comenzar a ver cada uno. Va. Vamos a comenzar en el versículo 13. Primer paso. Que diga, último paso. Invocar al Señor. Pues lo que estamos viendo en el sentido inverso, como los colocó Pablo. Entonces, invocar al Señor, dice el versículo 13. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, dice el versículo 13. ¿Sí? Y versículo 14 continúa la misma idea. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Tienen que invocarlo, ¿sí? Todo aquel que invoque el nombre del Señor tiene que invocarse, ¿ok? Ahora, nada más quiero que noten, antes de que explique qué es invocar, quiero que noten y les salga esta duda, ¿por qué está separando invocar de creer? Porque noten que los está separando. Está diciendo, para invocar tienes que haber creído, ¿sí? O sea, va primero creer y luego va a invocar, ¿sí? Ahora, eso es bien importante, esa duda es bien, bien importante, porque esta duda es la que nos resuelve, por ejemplo, cuando nos preguntamos nosotros si alguien que hizo la oración de domingo y después no se volvió a acercar nunca a la iglesia, es salvo. Alguien que hizo la oración de domingo para creer y después nunca volvió a abrir su Biblia, es salvo. ¿Sí? Alguien, otra vez, que hizo este primer acercamiento con Dios y dijo, yo creo que hay un solo Dios, yo creo, pero después de eso nunca observó qué es lo que decía esta palabra, si es salvo. Okay. La razón por la cual viene así es porque básicamente hay una distinción entre creer e invocar. En esta distinción básicamente es que cuando una persona cree, esta persona es justificada por la fe. ¿Sí? Está hablándonos de lo primero que sucede en su vida cristiana. ¿Sí? Una persona cree y es justificado por la fe. ¿Sí? Pero en la parte de invocar nos está hablando acerca del resto de su vida cristiana. O sea, qué es lo que sucede después de que esa persona cree hasta el final de su vida. Y se describe con esta acción, invoca al Señor. ¿Qué pasó? Ah, claro, sí, sí. La justificación, que les digo que sucede al creer, es básicamente esta acción en la que tú colocas como tu única esperanza a Jesucristo. Tú no tienes ninguna forma de acercarte a Dios, ¿no? Porque tienes pecado. Yo no tengo ninguna forma de acercarme a Dios porque tengo pecado. Pero si Cristo se vuelve mi esperanza, Él es el que nos ayuda a acercarnos a Dios, ¿sí? Ahora, la forma en la que sucede en la justificación es básicamente que cuando Dios nos observa a nosotros, Él observa a Cristo. Y a Cristo, que fue el único justo, entonces lo deja entrar, podríamos decirlo así. Te he explicado de una forma sencilla. Entonces Dios nos declara a nosotros justos. Dios nos declara justos. De ahí la palabra justificación, ¿sí? Dios nos declara justos y nos deja acceder a su presencia, a pesar de que no lo somos, ¿sí? Entonces, básicamente esa es la idea. Ya sé que es un término medio complicado, pero está bien bueno, ¿no? Nos declara justos, es la forma más sencilla. Y nos quita toda la culpa del pecado, que es la otra parte que sucede. Tú tenías tu pecado y su castigo, la culpa, y entonces elimina ese castigo y te declara a ti justo. ¿Okay? Una forma sencilla de pensar en esto es un juzgado. No sé si observaron ustedes en las noticias que hay una chava de 19 años en Estados Unidos que asesinó a su novio y a uno de sus amigos al estrellar un coche a una gran velocidad. ¿Sí? Lo hizo cuando tenía 17, eso fue hace un buen rato. Nótese que en ese momento en el cual ellos la juzgaron y le dijeron, tú eres culpable, en ese momento se coloca culpa y se está colocándole un castigo. Se le colocó 15 años, no fue en Estados Unidos, creo que fue en Inglaterra ahora que lo pienso, pero bueno, 15 años a vida de condena, ¿sí?
Ahora, lo que pasaría con nosotros, en este caso, es que se elimine esa condena, esa culpa, y además de eso se nos coloca a nosotros como justos, ¿no? Justos delante de Dios. Va, pues básicamente esa es la idea. Sí, vas, ¿qué pasó? Y por ejemplo, redención, como lo entiendes. Redención es la compra. Básicamente se nos compra a nosotros, ¿sí? Entonces, exactamente, se nos compra a nosotros de la esclavitud del pecado, se nos compra para que ya no seamos esclavos del pecado, sino sirvamos a Dios, ¿sí? Entonces está hablando acerca de eso. Ya son términos bien, bien complicados, pero tan sencillos en sí mismos, pero es complicado verlos corto. Pero bueno, hay un buen así. Todos tienen sus, este, eh, se me olvidó que es como sus implicaciones para nuestro evangelio, ¿no? Entonces está bien importante eso. Pero bueno, regresemos al punto. Entonces les decía que invocar el nombre es algo que nos define la vida entera del cristiano, ¿sí? Entonces la justificación es algo que sucede en un momento. Cuando tú crees, es algo que sucede en el primer momento, ¿sí? Pero la invocación al Señor es algo que sucede el resto de tu vida, en la vida de un cristiano, aunque sea, ¿sí? Les voy a dar unos ejemplos. Si pueden, vayan al Salmo 18, que es uno de estos ejemplos. En el Salmo 18, nosotros vemos un ejemplo del Antiguo Testamento y luego vamos a ver uno del Nuevo. Pero chequen aquí cómo es que una persona que ya es cristiana invoca de forma constante el nombre del Señor, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el Salmo 18, versículo 3, chequen, ¿qué dice? Dice, invoco al Señor, que es digno de ser alabado, y soy salvo de mis enemigos, ¿sí? Eso es, chequen, la persona invoca a Dios en sus tentaciones, en sus pruebas, ¿sí? La persona invoca a Dios en toda experiencia. Aquí es una experiencia de prueba, pero la respuesta de él es, en vez de depender en mí, invoco al Señor. ¿Sí? Entonces está el Salmo 18. O chequen también el Salmo 50. Salmo 50, versículo 15. Dice el versículo 15, invoca mi nombre en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Ahora ahí está diciendo Dios está diciendo, invoca mi nombre. ¿Sí? Yo te libraré, tú me honrarás. ¿Sí? Entonces es un ejemplo del Antiguo Testamento. ¿Okay? Ahora un ejemplo del Nuevo. Un ejemplo del Nuevo. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2. Chequen. Y ahí este es bastante impactante porque aquí lo que está haciendo Pablo es que está definiendo a un miembro de la iglesia, ¿sí? Está definiendo a todos los miembros de la iglesia, en este caso de la iglesia de Corinto, ¿sí? 1 Corintios 1, versículo 2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que, y comienza a definir cómo es la iglesia, han sido santificados en Cristo Jesús, a los que son llamados a ser santos, a los que, y esta es la parte que nos concierne ahorita, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Sí? Entonces notan, aquí está diciendo, la iglesia se define por esto, porque en cualquier parte donde estén, independientemente, cualquier año donde estén, ellos invocan el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sí? Esto es lo que es un cristiano, los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que hacer una aplicación doble. Primero tenemos que aplicarlo para nosotros. Tenemos que preguntarnos si tú invocas el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sí? Tienes que preguntarte si lo invocas. Tienes que preguntarte si de forma constante en tu vida tú dices, Señor Jesús, estoy fallando, ayúdame. O dices, Señor Jesús, soy débil, fortaléceme. O dices, Señor Jesús, estoy perdido y confundido, guíame. ¿Sí? O estoy atrapado en una red de tentación y de pecado, líbrame. ¿Sí? O estoy lleno de bendiciones y ayúdame para que no te olvide, ¿no? Y de forma constante estamos llamando al Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, pregunta para todos nosotros, ¿invocas el nombre del Señor Jesucristo?
Primera aplicación, sí. Tienes que preguntarte si lo realizas como tu actuar constante todos los días. Si lo realizas constantemente, entonces eres un verdadero cristiano. ¿Ok? Ahora, la segunda aplicación es la que no es para nosotros, es para otros. ¿Ok? Por aquí la idea es, si estamos hablando acerca de cómo es que van a ser salvos los demás, porque tú les vayas y les prediques, tienes que darte cuenta que un paso necesario es asegurarte que ellos invoquen a Cristo de forma constante. Por eso, no es simplemente ve, háblales la palabra, haz que oren para ser transformados y luego déjalos. Eso sería un tipo de evangelismo bien irresponsable, ¿saben? Es más bien, vamos, les predicamos, esperamos que crean, que confiesen con su boca y crean en su corazón que Cristo es el Señor, y luego revisa su vida para ver cómo están dando y que notes que en verdad su vida está entregada de forma completa a Dios, incluido invocarlo a Él en toda dificultad. ¿Sí? Si no tenés idea. Por eso les digo, es tan importante que nos demos cuenta de este paso. Por eso no vamos y predicamos y nos vamos. Vamos y predicamos y si creen, discipulamos. Que es la parte de donde surge si te vas a dar cuenta o no si invocan al Señor. ¿Ok? Entonces, paso número 5, invocar al Señor. Paso número 4, creer en el Señor. Chequen cómo cómo termina la primera pregunta del versículo 14. Chequen qué dice. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Sí? En las palabras, aparte de invocar, tienen que creer. ¿Sí? Tienen que creer. ¿Sí? Y aquí además quiero colocar un pequeño paréntesis para que se den cuenta de algo. Primero quiero que noten que esta parte de invocar puede ser algo que pensamos que está sucediendo con muchas personas. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo. Cuando ustedes ven a alguien en la calle y de repente le pasa alguna calamidad chiquita o grande. Ejemplo, pierde el autobús. En ese momento invoca el nombre del Señor. ¿Sí? Pierde el autobús y de repente dice, por Dios. Algo así. Se golpea en el dedo chiquito del pie y grita otra vez, ¿por qué Dios? ¿No? Algo así. Entonces está invocando el nombre del Señor. ¿Ok? O pongámonos en otro punto, ¿no? En un punto donde sí hay tragedias graves. Tú vas a un hospital y esas personas también están invocando el nombre del Señor. ¿Sí? También van y llaman y dicen, ¿por qué Dios? O Dios, líbranos de esto. ¿Ok? Pero quiero que noten que esas dos, en un sentido son invocar, pero no son el tipo de invocar a Dios que estamos viendo nosotros. ¿Sí? Y la parte diferente es básicamente cómo creen en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Los dos están invocándolo, porque están llamándolo, es lo que significa invocar. ¿Sí? Pero no lo están haciendo a partir de la fe. No lo están haciendo a partir de creer. Es la parte que está diferente. ¿Sí? Que estas personas, por la calamidad chiquita o por la calamidad grande, lo están invocando por ira o lo están invocando por emergencia, pero no lo están invocando por fe, que es la diferencia con un creyente. ¿Sí? Por eso es bien importante que antes de la invocación observemos que tiene que haber una verdadera fe. ¿Sí? Una fe que tenga amor a Cristo, una fe que entienda quién es el Señor. ¿Sí? Una fe que esté llamando a Jesucristo Señor y lo esté adorando, amando y lo esté viendo como el Salvador. ¿Sí? No este tipo de invocación, que básicamente es como llamo a Jesucristo cada vez que surge una emergencia. Ya. Exactamente. Exacto. Entonces aquí tenemos que darnos cuenta que hay un tipo de creer específico. Ese ya había sido dicho en el versículo 9. Chequen el versículo 9 de Romanos 10. ¿Cómo es que creemos en Cristo? Lo creemos, chequen, Romanos 10, versículo 9, como Jesús por Señor. Chequen, porque dice, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, ¿sí? Y crees en tu corazón
que Dios lo resucitó de entre los muertos, será salvo. ¿Sí? Esta parte de la resurrección nos está hablando acerca de que es un hecho real. ¿Sí? Nos está hablando de que él era un hombre que estuvo aquí en la tierra. ¿Sí? Nos está hablando de cómo es que murió por los pecados y cómo es que resucitó. ¿Sí? Y la parte del Señor nos está diciendo cómo es que Él el día de hoy se encuentra arriba en los cielos como Dios, ¿sí? Y está gobernando todas las cosas. Entonces creen en Jesucristo de una forma bastante específica, ¿sí? No solamente es el Maestro, no solamente es un ejemplo, no solamente es un hombre, es el Señor de todas las cosas que vino a la tierra, murió y resucitó por nuestros pecados, ¿sí? Entonces eso ya nos está destacando ciertas cosas acerca de nuestra fe. Yo quiero resumírselas en unos puntos. Son 4 puntos. ¿Cómo es que es nuestra fe? ¿Cómo es que tiene que ser la fe de las personas a las que le predicas? ¿Sí? Y les voy a decir cuáles son las características de la fe. Primera característica, la fe salvadora cree en Jesucristo como Señor. La fe salvadora cree en Jesucristo como Señor. ¿Okay? Bien importante. Nosotros vemos a Jesucristo como Dios. Por eso los testigos de Jehová no son cristianos, ¿sí? Vemos en el Señor Jesucristo como Dios. Es lo que dice este versículo. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, ¿sí? Si no lo confiesas por Señor, no eres salvo, ¿sí? Nadie por el Espíritu niega a Jesucristo como Señor, ¿sí? Todos los que tienen el Espíritu Santo aceptan que Cristo es el Señor. Ok, primera cosa. Entonces, tenemos que aceptar a Jesucristo como mi Salvador y como mi Señor. Eso es, gobierna mi vida, confieso en Cristo como aquel que rige todas las cosas. Ok, primera parte de nuestra fe. Segunda parte de nuestra fe. La fe salvadora cree en los hechos. La fe salvadora cree en los hechos. ¿Sí? La fe es más que creer en los hechos, ojo, pero no es menos que creer en los hechos, ¿ok? Es más que creer en los hechos, por eso es que nos faltan todavía 2 puntos más, ¿sí? Pero no es menos. Tenemos que creer nosotros que Cristo vivió hace 2000 años. Tenemos que creer en nosotros que Jesucristo se encarnó a través de una virgen y se hizo hombre. Tenemos que creer nosotros que Cristo ciertamente murió porque lo traicionaron, porque lo condenaron a morir en una cruz, ¿sí? Y tenemos que creer nosotros que resucitó después de 3 días, ¿ok? Todo eso forma parte de nuestra fe, ¿sí? La fe cristiana tiene su raíz en hechos. Eso es una de las cosas que más destaca, ¿sí? Ya si en algún momento nos da Dios el poder estudiar cómo sabemos que estos hechos son históricamente aceptados, lo veremos, ¿sí? Pero por ahorita vamos a quedarnos en eso. Son hechos, ¿sí? Que tienen que ser aceptados. Ok. Tercero, la fe salvadora es una confianza personal. La fe salvadora es una confianza personal. Noten que el versículo dice, espérame, dame un segundo, ahí está. Si confiesas con tu boca y crees en tu corazón, ¿sí? Está diciendo que tú tienes que creer, que yo tengo que creer, ¿sí? Tiene que estar en mi corazón. Cuando observamos eso, estábamos viendo que el corazón es el centro del ser de cualquier persona, ¿sí? Entonces, del corazón es donde surgen tus pensamientos, donde surgen tus actitudes, donde surge todo lo que tú eres, ¿sí? Es el centro de ti. Y en este centro de ti tienes que creer en todo esto, ¿sí? Entonces, tiene que ser una confianza extremadamente personal, ¿sí? Hay una razón por la cual los demonios creen y tiemblan, pero no son salvos, ¿sí? Los demonios saben
que todos estos son hechos históricos. Los demonios creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, que se encarnó. ¿Sí? Los demonios creen que vivió una vida perfecta, que fue el Cordero sin mancha, que murió por los pecadores, que resucitó de entre los muertos. Ellos lo saben con absoluta seguridad. ¿Sí? Pero no tienen una confianza personal, ellos, porque son enemigos de Jesucristo. ¿Sí? Y la diferencia es esa. Va a haber muchos de los que les van a predicar y van a decir que ciertamente creen en Cristo y que saben lo que hizo, pero no han depositado su confianza personal en Él. ¿Sí? Tiene que suceder este paso. ¿Okay? Nosotros tenemos que creer personalmente. Y 4, la fe salvadora incluye una satisfacción espiritual. ¿Okay? Esa no viene en este pasaje. ¿Okay? Pero ahorita les voy a decir 2 pasajes donde viene. ¿Okay? Pero quiero que noten ustedes esto. La fe salvadora no solamente confía en Cristo, no solamente cree en los hechos, no solamente lo tiene como Señor, ¿sí? Sino que también lo ama al Señor Jesucristo. ¿Sí? Lo ama. Una afección que podemos llamar nosotros emocional, sentimental, un deleite en Dios. ¿Sí? Eso es bien importante, porque no solamente es entonces que tú conozcas todo esto, sino que en verdad Él sea para ti tu mayor tesoro. ¿Sí? Y lo podemos observar en varios pasajes, esta realidad, como por ejemplo en Filipenses 3. ¿Se pueden acérquense? Filipenses 3, versículos 7 al 9. No lo iba a ver, pero sí vamos a verlo. No hay problema. Tenemos tiempo. Filipenses 3, 7 al 9, donde Pablo está aquí hablando acerca de cómo es que creen en Jesucristo, y entonces empieza a hablar acerca de cómo lo valora a Cristo y el conocerlo en comparación con todas las cosas. Y la forma en la que lo dice no es yo amo conocer a Cristo y amo todas las demás cosas. No, dice él, básicamente yo estaría dispuesto a perder absolutamente todo y lo estoy haciendo con tal de poder conocer a Cristo. ¿Sí? Está diciendo Pablo. Filipenses 3, versículos 7 al 9 dice, todo lo que para mí era ganancia, lo estimo como pérdida por amor de Cristo. Todas las cosas que yo tenía valiosas en mi vida son una pérdida porque yo amo al Señor Jesucristo. Dice el versículo 7. 8. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Entonces noten aquí, nosotros deberíamos hablar así. Deberíamos de decir, en verdad, yo amo a Cristo más que todas las cosas. ¿Sí? Como decía el salmista en el Salmo 73, ¿alguien se acuerda? De exactamente. ¿Cómo es? Dale, Sharon, dale. ¿A quién tiene la felicidad? ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Sí? Te está diciendo, yo no amo más que nada, ¿no? Y parte de lo que estaba diciendo aquí, miren, chequen, decía, el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Ahí tenemos que preguntar nosotros si para ti Jesucristo y conocerlo a Él tiene un incomparable valor. ¿Sí? Porque así tiene que ser. Si tienes una fe verdadera, si yo tengo una fe verdadera, tenemos que amarlo más que todas las cosas y verlo a Él como un incomparable tesoro. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un pasaje y el otro pasaje está en Juan. Si pueden, vayan a Juan. Juan 6:35. Chequen. Juan 6:35. Ahí es Jesucristo hablando. Y Jesucristo habla acerca de cómo es tenerlo a Él. ¿Sí? Y se describe con una imagen, con una metáfora.
la imagen de la comida y la bebida. ¿Sí? Y chequen cómo dice básicamente. Básicamente dice, si tú me tienes a mí, no necesitas nada más. ¿Sí? Chequen cómo lo escribe. Jesús les dijo, versículo 35, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Nota? Si me tienes a mí, no vas a tener hambre de nada más, ni sed de nada más, sino que yo voy a ser tu vida, tu alimento, todo lo que necesitas. ¿Sí? Entonces, básicamente, eso es en lo que consiste nuestra fe. ¿Sí? Para tener una verdadera fe, llamar a las personas a una verdadera fe, tenemos que llamarlos a esto entonces. Cree en los hechos, cree en Jesucristo como tu Señor, cree con una confianza personal y llámalo. ¿Sí? Ahí les pregunto, hermanos, primero que ustedes chequen cómo está su fe, pero cuando lo prediquen, aquí va la pregunta, cuando lo han predicado más bien, ¿cómo los han llamado a Cristo? Porque si uno de tus pasos nos ha faltado, tenemos que reevaluar nuestra forma de predicar, ¿sí? Tenemos que llamarlos, y si soy bien honesto, yo creo que el que más nos ha de haber faltado es el último. Tenemos que llamarlos a amor, ¿sí? Dios te está diciendo, ámame el día de hoy, ¿sí? Así le tenemos que decir a las personas. Bueno, entonces eso es lo que es la fe. Ahora vamos al siguiente paso. Siguiente paso, ¿ok? Repito los pasos que llevamos hasta ahorita. 5, invocar al Señor. 4, creer en el Señor. Y los otros 3 los vamos a ver prácticamente juntos, porque todos están unidos a que se les predique la palabra, ¿sí? Entonces nada más les recuerdo cuáles eran. Era 3, oír la palabra. 2, predicar la palabra. Y 1, enviar predicadores de la palabra. ¿Okay? Lo repito. 3, oír la palabra. 2, predicar la palabra. Y 1, enviar predicadores de la palabra. ¿Sí? Quiero que noten unas cositas de los versículos que tenemos aquí. Chequen el final del versículo 14. Romanos 10, versículo 14. Dice, ¿cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Sí? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Versículo 16 dice, no, perdón, versículo 15, perdón, tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Ok, ahí es donde quiero que nos detengamos. Esa parte final del versículo, si ustedes tienen una Biblia de las Américas, va a aparecer en mayúsculas, ¿sí? Siempre que aparecen esas mayúsculas, es que se está citando un pasaje del Antiguo Testamento, ¿sí? U otro pasaje. Entonces, está diciéndonos que esto viene de algún otro lado. ¿Cuál es ese lado? Isaías 53, versículo 1. ¿Sí? Y es bien interesante que esté seleccionando ese pasaje. Este versículo, Isaías 53, 1, está preguntándose Isaías, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Y empieza Isaías a dar cuál era el anuncio que daba. Y si ustedes se acuerdan de Isaías 53, van a recordar que es probablemente el más hermoso anuncio de Jesucristo en todo el Antiguo Testamento. ¿Sí? Pregunta, ¿todos ubican Isaías 53? ¿Sí pueden darse en la manita? Sí, sí. Vamos para saber. ¿Tú no lo ubicas, seguro? Entonces vamos a leer. Vamos a leer Isaías 53. Nada más porque quiero que noten que habla acerca de Cristo. ¿Ok? No vamos a exponerlo, nada más quiero que noten que este mensaje de Cristo se está dando desde el Antiguo Testamento. ¿Sí? Isaías 53. Vamos a leer desde el versículo que cita Pablo, el 1, en adelante. ¿Va? Que dice, Isaías 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje?
¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no lo estimamos. Está hablando acerca de Cristo. Y cómo es que Cristo en el primer siglo fue rechazado por completo por todos los hombres. ¿Sí? Ciertamente, versículo 4, Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Y ahí está diciendo, Jesucristo tomó nuestros pecados. A pesar de que en ese momento las personas veían como que nada más estaba siendo afligido por Dios, o sea, condenado pues, como malhechor. A pesar de eso, Él estaba tomando nuestras enfermedades, nuestros dolores, ¿sí? Versículo 6, Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, y el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Vamos a quedarnos ahí. Noten, está predicando el Evangelio y está comenzando estos versículos, diciendo quién lo ha creído. Sí, eso es lo que está diciendo aquí. Pero noten que también está diciendo qué tan hermosos son los pies de una persona que anuncia el Evangelio. ¿Sí? Denme 2 segundos. Es el versículo 16, lo de quién ha creído. Y el versículo 15 terminaba citando otro pasaje donde dice qué hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. ¿Sí? Entonces, vamos a aplicar primero el primer pasaje y luego el segundo, ¿va? En el primero se nos dice algo. Primero, que no todas las personas que reciban el Evangelio van a creer. Es una verdad extremadamente dolorosa, pero a pesar de que se anuncie en verdad la palabra de Cristo, eso no significa que va a ser recibida. ¿Sí? El Evangelio de Pablo que está predicando en estos versículos, no todos lo estaban aceptando, ¿no? Entonces tenemos que estar bien preparados, porque hay gente que va a rechazar, y esto es la mayoría, de hecho. ¿Sí? Ahora, el segundo pasaje es importante que también lo destaquemos, y con eso vamos a terminar. Porque chequen que el segundo pasaje nos habla que el día de hoy, que más bien nos habla que podemos observar nosotros de una forma a los que predican. ¿Sí? ¿Cuál es esa forma? Chequen. Versículo 15, segunda mitad. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. ¿Sí? Ahí les dejo dos enseñanzas que surgen de esto. ¿Okay? Primera enseñanza. Existen el día de hoy gente que está predicando el evangelio. ¿Sí? Así como existían en ese tiempo. No tenés una implicación, porque está definiendo qué hermosos son los pies de estas personas. ¿Sí? Primera enseñanza, hay gente que está predicando. Podemos agradecer nosotros a Dios por eso. ¿Sí? Quiero pensar que todos agradecemos a Dios por eso. ¿Sí? Ahora, hay una segunda enseñanza ahí que nos tiene que motivar a nosotros ser parte de aquellos que anuncian el Evangelio. ¿Sí? La segunda enseñanza es esta. Los portadores del Evangelio son preciosos y hermosos. Los portadores del Evangelio son preciosos y hermosos. ¿Okay? ¿Cómo sabemos eso? Porque este pasaje está diciendo que sus pies son hermosos. Y hermanos, los pies no son hermosos. Los pies no son hermosos, ¿sí? Los pies menos de algún predicador son hermosos, ¿sí?
Los pies de una persona que está de forma constante moviéndose para predicar el evangelio son sucios, desgastados, arrugados, correosos, tienen cicatrices, a lo que me refiero, sí. Entonces tienen la caminata constante para poder predicar el evangelio, sí. Pero el que predique en el evangelio los hace hermosos, porque tienen un grandioso motivo, sí. Eso es algo bien, bien grande, hermanos, bien, bien grande, porque aquí, piensen en esto, hermanos, hay muchas personas que pasan mucho tiempo vigilando su cabello, pasan mucho tiempo cuidando su rostro, pasan mucho tiempo cuidando sus músculos, pero no pasan nada de tiempo haciéndose hermosos. ¿Notan eso? Porque el camino para ser hermosos, hermanos, no es observar tu cabello y tu rostro y tus músculos. El camino para ser hermosos es estar predicando el evangelio de las buenas nuevas. Sí. Podremos recordar nosotros lo que dice Pedro, haciendo referencia a las mujeres, pero es algo que aplica a todos. Que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. 1 Pedro 3, 3 al 4. Sí. Entonces ahí tenemos nosotros un llamado, hermanos. Si tú quieres ser hermoso, precioso, delante de Dios, tenemos que estar predicando el Evangelio. ¿Sí? Tenemos que estar anunciando delante de todos. Pues ahí va el reto. ¿Qué tan hermoso eres tú el día de hoy? Ahí responden ustedes, ¿no? ¿Qué tan hermosos somos el día de hoy? Va. Vamos a orar para terminar. Va. Vamos a colocar esto delante de Dios. Padre, gracias porque tú nos permites conocer a través de tu palabra cómo la gente llega a ser salva. Gracias porque nos permites observar a través de ella que nosotros somos instrumentos que son utilizados por ti para llegar a la salvación de muchas personas, Padre. Que a pesar de que nosotros en nosotros mismos no tenemos habilidades, no tenemos fuerza o conocimiento, tú nos otorgas todo eso en tu Espíritu a través de tu Hijo Jesucristo, Padre, para que podamos en verdad nosotros predicar y anunciar de tal forma que ojos sean abiertos, que corazones sean iluminados, Padre, que gente en verdad llegue a creer en tu Hijo Jesucristo como el único Señor y Salvador y que se realicen milagros que van más allá de lo que podemos entender todos nosotros, Padre. Ayúdanos a que el día de hoy en verdad tomemos como una responsabilidad el estar predicando tu evangelio, que podemos observar que fuera de eso no estamos haciendo nada útil, Padre. Eso es una hipérbole, porque sí hacemos cosas útiles y dedicamos todo a ti, Padre. Pero creemos que lo más importante que podemos hacer en esta vida es estar predicando tu palabra, estar anunciando quién eres tú delante de todos para que se adore a tu Hijo Jesucristo y a ti, para que gente en verdad voltee de las tinieblas a la luz, Padre. Gracias porque tú hiciste esto primeramente nosotros y ocupaste a gente para que nos predicara. Les damos gracias por sus vidas. Si es que saben ustedes quiénes son, hermanos, den gracias por esa persona, porque los trajo a ustedes de la muerte a la vida. Y si no lo saben, te lo dejamos a ti, Dios, Padre. Tú bendice a esas personas por el bien que nos han hecho. Te damos las gracias también porque hasta ahorita quizás ya hemos ayudado un poco a tu obra. Y queremos agradecer porque sabemos que no vino de nosotros, vino de ti, Padre. Y te pedimos perdón si no lo hemos hecho. Ayúdanos a que en verdad veamos esta responsabilidad. Te damos las gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.